El objetivo de esta entrevista era conocer qué tan divulgados estaban los conocimientos científicos que explican los fenómenos que vivimos en nuestro día a día y que necesitan una explicación científica para ser resueltos. El entrevistado se le realizaron 6 preguntas, de las cuales respondió casi todas de una manera correcta y pues de esa manera desarrollamos el trabajo. ¿Por qué existen las estaciones primavera, verano, otoño, invierno? ¿Qué movimiento de la Tierra las causa? Bueno, según tengo entendido, y obviamente no es un área en la que yo sea experto, yo tengo entendido simplemente que la Tierra tiene 2 tipos de movimiento. Uno de traslación, que es alrededor del Sol, y uno de rotación, que se hace sobre su propio eje. Pero ese movimiento de rotación, hasta donde tengo entendido, hay una inclinación por ser una dinámica elíptica, que es una inclinación, no me acuerdo si es como 20 y algo de grados, 20 grados, 23 grados, no sé, sobre su propio eje. Lo que significa que cuando el Sol esté, o sea, que nunca va a pasar el Sol en forma igual por todas partes la intensidad del Sol, porque el movimiento que está haciendo, uno es esto, que es el movimiento de rotación alrededor del Sol, y otro que está moviéndose alrededor de su propio eje, o sea que la cantidad de Sol siempre va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, en el sur, en junio va a haber frío, porque el Sol va a estar precisamente más en esa gran inclinación, va a estar en el norte. Eso es lo que yo entiendo que es lo que produce, pues, digamos, las estaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué el calor se puede transmitir de un cuerpo a otro? ¿Qué es el calor? Yo lo que entiendo es simplemente, el cuerpo tiene, fundamentalmente, estamos hechos de materia. Al ser hechos de materia, digamos como el fenómeno químico más interesante que se presenta es la combinación entre la propiedad del carbono y la propiedad del oxígeno, que es lo que permite que los nutrientes y la formación de moléculas complejas y variadas sea posible por ese intercambio de oxígeno, digamos, y del carbón, fundamentalmente. Y eso hace que nosotros podamos producir todo el tiempo energía y que nuestra temperatura ideal esté, creo que entre los 36 y los 37 grados. Ahí se puede decir que estamos bien. La temperatura corporal nuestra, y que siempre que estemos juntos vamos a transmitir más energía, o sea, si estamos y nos movemos, entonces el aire acondicionado va a ser menos, digamos, va a enfriar menos, porque nuestro cuerpo está transmitiendo pues esa energía que, repito, no sé yo eso, pero siento que, o sea, sé que es la mezcla permanente que tenemos entre ese carbón y ese oxígeno, que nuestro cuerpo va liberando, digamos, esa posibilidad de energía, y podemos tocar a alguien y saber que si tenemos más temperatura, el otro puede sentir nuestro calor. ¿Cuántos años cree que ha existido nuestro planeta Tierra? ¿Hace cuántos años existe el ser humano? Yo lo que tengo entendido era que al principio se hablaba de hace algunos años, pues es decir, yo no sé si fue antes del 2010, que eso fue lo que les recuerdo a mis hijas que habían dicho al respecto, que se hablaba de 4.500 millones de años, y que, o sea, 4.500 y pico de miles de millones de años, pero que hace como en el 2010, a partir de una datación, una especie como de otra forma de medir el tiempo de la Tierra a partir de unos meteoritos, se logró determinar 70.000 millones de años menos, es decir, más o menos hablando de 4.770 años más o menos, es miles de millones de años, perdón. Y la otra pregunta, ¿qué es? El ser humano. ¿Cuántos años la aparición del ser humano? Pues hombre, yo para mí eso es pues, todo lo que me están preguntando es chino, ¿no? Pero yo, el comportamiento es, hace más o menos unos 15.000 millones de años, perdón, unos 70.000 millones de años, se puede decir que existieron los primeros primates, hasta donde yo entiendo.
70 millones de años. Pero el Homo sapiens, el Sapiens sapiens, que es el Cro-Magnon, si mal no estoy, está entre los 50.000 y los 20.000 millones de años. Lo que significa que somos bastante recientes en el planeta, como para acabarlo. ¿Las personas de hoy en día son más saludables o menos saludables que las de hace 100 años? ¿Quiénes solían vivir más años en promedio? Yo pienso que hoy somos más saludables porque tenemos muchas mejores oportunidades de tener. Los desarrollos de la ciencia nos han permitido desarrollar, que nuestro cuerpo desarrolle anticuerpos o posibilidades naturales de resolver pues, cosas que antes nos mataban. Yo estoy, por ejemplo, pensando en que la vida, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, por ejemplo, hace 2 millones de años, 2000 años, la gente se moría a los 40 años, 35 años, 45 años, 50 años. Hoy podemos tener una vida más o menos normal, con la mente lúcida y demás, 75, 80 años, lo que quiere decir que hoy tenemos mejor calidad de vida. Ahora, yo creo que existen de todas maneras unas formas de idealización, de creer que porque no había contaminación, entonces las personas durarían más. No, pues porque eso estaba asociado también a que había que buscar el alimento de manera más dura y había que someterse al sol, a las inclemencias del clima, y el cuerpo pues termina gastándose más. Yo creo que hoy tenemos mejores posibilidades de vida, más calidad de vida, y hoy duramos mucho más porque hemos desarrollado tecnologías del cuidado que nos permiten tener mejores posibilidades de enfrentarnos a las intemperies de la naturaleza, a lo que siempre vamos a tener, que son bacterias que ataquen nuestros cuerpos, los virus, en fin, siempre han existido, pero hoy tenemos formas, digamos, de responder a través de lo que tomamos. Tenemos descubrimientos alrededor de los, por ejemplo, fitofármacos, que nos permiten, digamos, cambiar nuestros hábitos de vida si los queremos poner en función de algo más sano, ¿sí? Lo epigenético, pues me refiero pues a como todos esos cambios que podemos hacer en nuestros patrones de comportamiento que nos permiten tener una calidad de vida. Por ejemplo, yo pienso en el Alzheimer. Alzheimer, pues sí, lo vamos a tener y todos probablemente van a tener, pero si trabajamos nuestra mente, si las investigaciones nos van determinando que son algunos patrones, por ejemplo, de alimentación, suponiendo alguna cosa, pues entonces buscaremos en esa medida trabajar en ello para, digamos, evitar o hacer que se retarde el daño, digamos, más, de manera más grave, digamos, que se retarde un poquito más ese proceso. Entonces, finalmente creo que tenemos mejor calidad de vida. ¿Qué importancia tiene el método científico en su campo profesional? ¿Cree usted que el método científico es necesario? Para nosotros los que estamos en humanidades, a veces se suele pensar que nosotros no reconocemos el método científico como lo válido. Para lo contrario, nosotros consideramos que sí es válido. Consideramos que el método científico es clave y fundamental para el desarrollo de la ciencia. Sabemos que todos los modelos de la estandarización genera unos resultados bastante importantes para el mundo. Es la única forma como se puede desarrollar la ciencia. Lo que sí no estamos de acuerdo en algunos, por ejemplo, es, digamos, como que también se vuelva una religión la misma ciencia. Es decir, como que sea como un mundo de creencias en los que lo que diga la ciencia no se puede cuestionar. Lo contrario, pienso que todo lo de la ciencia está siempre en estado de estarse reformulando, porque es lo que permite que la ciencia que no partas nunca de verdades ciertas y definitivas. Yo creo que todo el método científico es fundamental, pero no se puede, entre comillas, ideologizar con la ciencia. Creo que la ciencia debe mantener su independencia dentro de los hallazgos que pueda encontrar y dentro de las búsquedas que pueda estar, digamos, sobre las cuales se está trabajando. Y solo así, mientras la ciencia mantenga su estatus de ciencia, su estatus de confianza en que son datos
que nos están arrojando la realidad de la indagación, la demostración, la observación, en fin, mientras mantenga esa naturaleza, yo creo que le aporta muchísimo a la humanidad. Cuando por el contrario la ciencia se convierta en una especie en un modelo de creencias, le hace un poco favor realmente a la ciencia misma y a la humanidad, porque termina endiosándose, termina idolatrizándose, y precisamente ese es el gran sesgo que debe evitar la ciencia. La ciencia debe servir para el ser humano, para la humanidad, y no sencillamente para el endiosamiento de una u otra teoría que pueda existir. ¿Qué entiende usted por ciencia y pseudociencia? ¿Qué postura tiene frente a actividades no científicas tales como el horóscopo, acupuntura, psicoanálisis, entre otras? Para mí la ciencia es lo que se hace a partir de un método que puede ser validado por todos. La pseudociencia es lo que a veces se quiere aparecer como con el ropaje de científico, pero que finalmente está en el lugar de las creencias, o sencillamente no sigue un método y se quiere de alguna manera como proponer como la única respuesta válida para el mundo. Y en cuanto a las consideraciones sobre los horóscopos y demás, pues no, yo pienso que son tradiciones que pertenecen al mundo de las creencias, de las culturas, que le han aportado al mundo de alguna manera un tipo de respuesta, pero que no las podemos ni satanizar, digamos, no las podemos invalidar. Simplemente saber que es otro tipo de lenguaje para otro tipo de realidades, para otro tipo de explicaciones que no caben en el lugar propiamente de la ciencia, pero no por caer en el contexto de la ciencia, el que no puedan caber en la ciencia no significa que no sean válidos, significa que simplemente son otro tipo de lenguajes que tratan de explicar las realidades de otros lugares, llámese de los astros, llámese desde las cartas astrales, en fin, lo que sea. Simplemente considero que son otros lenguajes, pero no son científicos. No tienen un paradigma científico, no tienen un método científico que sigan. Están en un lugar propiamente que yo diría, pues, está con distintos lenguajes, digámoslo así, y trabaja sobre los mismos elementos. No por ello la hace menos valioso de alguna manera. Hay culturas que, por ejemplo, desarrollaron sus capacidades, desarrollaron sus modos de convivencia a partir de ese conocimiento que lograron tener de los astros. Pues sencillamente considero que son otros lenguajes. Y la ciencia no puede tampoco ponerse en el lugar de tratar de explicar todo lo que está en otros lenguajes. Creo que la ciencia simplemente está trabajando sobre evidencias, sobre hechos, sobre esos hechos puede construir una ley y a partir de esa ley tratar de explicar esa realidad o fenómeno que yo esté intentando tratar de encontrarle su sentido. Pero aún así, por ejemplo, la ciencia no puede olvidar que nunca parte de cero, que siempre parte de conocimientos que no puede probar. Por ejemplo, la misma matemática, los números, por ejemplo, no son sino unos símbolos, son unos lenguajes, pero tiene la ciencia que partir de esas concepciones o de esos lenguajes para poder reconocer, digamos, o tener un punto de referencia sobre el cual hacer, por ejemplo, la datación métrica, por decirlo de alguna manera. Nosotros elegimos al profesor de humanidades porque consideramos que él podría llegar a tener una perspectiva muy amplia respecto a los temas tratados y pues entrevistándolo a él podríamos llegar a cumplir el objetivo que estamos buscando. De igual manera sabemos que es una persona bastante informada respecto al tema. Si quisiéramos ver qué grado de divulgación tiene el conocimiento científico actualmente, tendríamos que realizar la entrevista a varias personas. Pero esta vez la realizamos a alguien que supiera para que, como bien dije,
nos entregara una perspectiva amplia y completa de los temas que estábamos buscando analizar en esta clase de humanidades. Bueno, el entrevistado logró responder todas las preguntas de manera muy tranquila, se veía muy seguro. Él nos recalcó que no tenía mucho conocimiento del tema, de igual manera estaba muy seguro al responder las preguntas. Lo hizo de forma muy objetiva, no puso sesgos y tampoco se limitó a responderlo, lo hizo de una manera muy objetiva, no tomó una posición, sino que nos dio respuestas desde su conocimiento y desde su ámbito. Bueno, al entrevistado se le hicieron estas preguntas con el objetivo de ver la relación que tenía el ámbito profesional en el que él se desempeña y la parte del método científico. Y por otro lado, se quiso saber su opinión frente a los ámbitos no científicos y ver la relación que este tenía también con su ámbito. Para concluir esta práctica que se realizó en la entrevista, se puede evidenciar el consenso general de los ámbitos y de los conocimientos respecto a diferentes temas que nos concierne en cuanto a cultura, porque pues si nos vamos al día a día, eso es algo que evidenciamos, que es tangible, que podemos vivir, que podemos experimentar. Entonces es muy importante que una persona desde la parte humanística conglomere todas estas informaciones que ha venido teniendo a través del tiempo, porque pues la parte humana requiere tener alteridad con las demás personas, por lo tanto él tiene una conglomeración de todos estos conocimientos y los une intrínsecamente para poder explicar de una manera más abierta y personal, porque podemos notar que este profesional se encuentra en su zona de confort, no tuvo ningún problema y siempre actúa de la manera del respeto, porque pues es capaz de tener un argumento abierto y no tiene ningún sesgo subjetivo.